El contenido de este podcast refleja opiniones y experiencias personales desde la mirada profesional en educación. No pretende sustituir asesoría especializada ni representa una verdad absoluta. Se invita a la audiencia a reflexionar. Bienvenidos y bienvenidas a Voces de la Infancia, un espacio para amplificar aquello que casi nunca se dice, pero que lo cambia todo. Lo que vive un niño, lo que vive una maestra, lo que ocurre cuando el mundo apenas comienza. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Voces de la Infancia. Es un nuevo episodio y les agradezco mucho por haber estado con nosotros los dos episodios anteriores. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy confuso, porque yo pienso que todo el mundo, sobre todo cuando se trata de legalidad, pretendemos saber o queremos incluso hasta aconsejar a personas si realmente tenemos que ir con la persona adecuada, y es por eso que el día de hoy tenemos un invitado muy especial para hablar de este tema. Su nombre es Martín Telles. ¿Cómo estás, abogado? Él es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y doctor en Derecho. ¿Lo dije bien? Sí, bueno, estoy en proceso de titulación del doctorado, pero sí es. Pero me faltó algo porque hasta lo anoté y toda la cosa, porque sí, no. El tema de hoy, abogado, es la protección legal de la infancia en espacios como guarderías, preescolares y escuelas. Obviamente esto es porque tú bien sabes que ha habido ya muchos casos en donde se ha dado en las noticias, en donde en varios estados de la República se han cometido muchas injusticias, tanto como para el maestro o la escuela, como para también los alumnos y los padres de familia. Y la gente a veces no sabemos cómo tenemos que proceder, o si tenemos que conservarnos callados para no meternos en un problema, o si esto nos va a afectar más de lo que pensamos. Eso es algo que no, pues nadie nos enseña, y tampoco nos enseñan mucho a llevarnos a consultar a gente como usted para poder avanzar. Entonces, sin más preámbulo, para volver a comenzar, te voy a hacer algunas preguntas. Espero que te sientas cómodo. Adelante, tú interrumpe cuando tú quieras y vamos a empezar. Para empezar, yo pienso que este tema, vamos a empezar por el principio, como dicen. ¿Cuáles son los derechos fundamentales de los niños y las niñas en nuestro país? Ok, vamos a empezar por ahí. Por ahí. Pues básicamente podemos hablar en principio del artículo 4 constitucional, donde ahí se desprende una gran e importante número de derechos de la niñez. Se destaca la inclusión dentro de la Constitución del interés superior de la niñez, y es como la base, es el cimiento. También tenemos, derivado del artículo 1 constitucional, los tratados en materia de derechos humanos, que son firmados y suscritos por el Estado mexicano, en los cuales forman parte integral de la propia Constitución. En materia de derechos de la niñez, pues tenemos la Convención sobre los Derechos de los Niños. Antes, todavía en ese tiempo no estaba que niños, niñas y adolescentes, por eso es que se concretan más a niños, pero habla en general. Y bueno, producto precisamente de este artículo 4 constitucional, cuando es reformado, se establece la obligación de crearse una ley general en el Estado mexicano que contemple esos derechos, que los reglamente, que haga una gama más amplia sobre cómo cada uno de esos derechos se va a garantizar y cómo va a operar cada uno de esos derechos en nuestro sistema jurídico mexicano. Básicamente, esos son como las fuentes del derecho que albergan en mayor medida los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Y qué dicen las leyes mexicanas sobre los niños y las niñas, ahorita que lo estás mencionando? Que básicamente, ¿qué conlleva en esa protección? Bueno, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes lo que te establece es una gama de derechos. Habla del derecho a la salud, el derecho al esparcimiento, el derecho a la educación, el derecho a la participación también está contemplado como parte de que los niños puedan incidir dentro de la política pública que les va a que les va a aplicar, temas de la igualdad. Básicamente la gama de los derechos de los niños. Esta ley, a diferencia de la anterior, la que fue abrogada por esta ley, lo que anteriormente se daba una especie como de derechos y obligaciones de los niños, lo que era incongruente en nuestro sistema jurídico, cuando los niños no son sujetos de obligaciones, sino más bien son sujetos de derecho. Con la mayoría de edad, pues, obviamente todos formamos parte ya de las obligaciones. De esas obligaciones, ¿no? Tristemente. Entonces, esta ley general lo que hace es una gama, literalmente es una gama de derechos que están aplicados y enfocados a la niñez. Por ejemplo, el caso de Querétaro, nosotros tuvimos la oportunidad de participar en la Ley Estatal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Esa ley, lo que nosotros hicimos, metimos en su articulado, obviamente nos ajustamos al marco federal, y en su articulado
bajo el principio eh, de pro persona y de progresividad, establecimos ciertos derechos que en apariencia pueden estar relacionados con una competencia exclusiva de la federación. Me refiero particularmente al tema de los niños migrantes. Ok. Nosotros en esta ley establecimos que, bueno, que se tenía que también establecer instrumentos políticas para los niños migrantes. Sí, a pesar de no ser mexicanos, tienen derecho solo por ser niños. Exacto. Y esa es una materia reservada. La migración es una materia reservada a la federación. Nosotros, cuando hacemos esto, bajo esta progresividad de derechos, nos promueve una controversia constitucional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promueve una controversia constitucional en contra de esta ley estatal, argumentando que estamos legislando en materia federal. La Corte en su momento resolvió que lo que estábamos haciendo a través de esta norma, estábamos no dejando un vacío como autoridades de primer respondientes hacia la niñez migrante que pues transita en nuestro estado, ¿no? Es como un ejemplo de lo que más o menos tiene estarse en las leyes. Desde luego hablar de derechos de la infancia te da para muchos temas, ¿no? Pero básicamente de forma general es esto. Sí, es la ley de derechos de los niños realmente formula todo lo que dije al principio, ¿no? Que es pues el garantizar el desarrollo, el bienestar y la educación, como bien lo habías dicho, y todo lo que signifique perdón por la redundancia, el bienestar de cada uno de los niños, ¿no? Oye, ¿y qué significa el interés superior del menor? Es lo que acabas de decir, sí, un poco, pero cuando lo mencionan, cuando dicen es que esto lo tienes que preservar por el interés superior del menor, ¿a qué se refiere cuando te dicen algo así? Okay. El interés superior de la niñez o de los menores es un concepto que ha ido evolucionando en el tiempo, en un muy poco tiempo, ¿no? En un principio lo que se buscó con este principio era generar una especie de prioridad, de una atención mayor hacia los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Conforme fue avanzando la Suprema Corte de Justicia a través de varios criterios doctrinales en su jurisprudencia, fue particularizando qué significa el interés superior de la niñez. Y a la conclusión que arribó es de que el interés superior de la niñez es un concepto jurídico indeterminado. ¿En español significa? Significa que este interés superior de la niñez tiene que atender a las circunstancias, al contexto donde se desarrolla el menor. Este interés tiene que estar en función de todos esos elementos que gravitan en torno al niño de forma individual. Ejemplo, un ejemplo que puede sonar tal vez absurdo, pero no, sí sucede. Cuando se están dando el tema de una demanda de alimentos, sí. Hay en una demanda se solicita que deben de haber 3 vacaciones por año, unas al extranjero, otras dentro de la República y otras dentro del mismo estado, ¿no? Entonces tú puedes decir, oye, eso, o sea, como que no cuadra. Básicamente es el derecho al esparcimiento, ¿no? Pero puedes decir, oye, como que, ¿cómo le vas a dar 3 vacaciones y cómo vas a puntualizar que sean al extranjero y una al interior? Bueno, atendiendo a las circunstancias de ese menor, es que el nivel de vida donde él se desarrolla, su habitualidad, su vida cotidiana, él estaba una vez por año yendo al extranjero, algún viaje de 15 días, 20 días, porque la capacidad de los padres lo permite así. Entonces, como ya está acostumbrado a ese tipo de vida, lo tienes que garantizar posteriormente. Y el juzgador, atendiendo a este principio superior de la niñez, debe de atender a las circunstancias y al contexto en donde se desarrolla. Puedes llevarte al otro extremo, donde apenas si los alimentos equivalen al 30% de un salario mínimo. Sí. O sea, dices, ¿cómo es posible, no? Que aquí estés valorando y estés sentenciando con vacaciones en el extranjero, cambio de carro cada año, etcétera, y acá no lo hagas. Bueno, porque ese interés debe estar en función de su entorno para que se pueda potencializar, ¿no? Otro ejemplo, y quiero dar los ejemplos, muchas veces hay familias que autorizamos a nuestros hijos que desde los 12, 13 años puedan tener un celular. Sí. Para otras familias puede ser lamentablemente algo lamentable para otras familias y en la misma situación socioeconómica, pero otra familia puede decir, ¿sabes qué? Yo no le voy a dar un celular por otras características, otras... sí, por mis costumbres personales. ¿no? Pero para el niño que ya le da el celular, forma parte de su entorno.
Y entonces eso es el interés superior de la niñez, que debe estar enrolado hacia ese entorno, hacia ese contexto, debe de atender a la edad, a la madurez, Entonces, a su eso sexo. significa que deben de garantizar que el niño no cambie su nivel de vida a menor, siempre para mejorar, digámoslo así. Sí, en materia de alimentos, sí, que fue un ejemplo que traes en materia de alimentos, pero de forma general el interés superior de la niñez, que no solamente se relaciona a alimentos, sino a muchos otros derechos, Como lo que está, decías de viajes y esto. Ajá. está en función de que el juzgador atienda caso por caso y que en el dictado de sus resoluciones observe todo ese contexto para poder aplicar el interés superior de la niñez. Al ser un concepto jurídico indeterminado, lo que lo hace determinado es el caso específico, el caso particular. O sea, el Ok. juzgador tiene que ir y observar un traje a la medida, ¿no? A ver, este niño, ¿cuál Sí, es o sea, su... son individuales completamente, Exacto. por individuo. Ahí es cuando determinas ese concepto jurídico que de forma general es indeterminado, Ok. ¿sí? Oye, Espero haber sido explícito. sí, mucho. Sí, ya nos fuimos largos, pero sí, es importante que sepamos realmente qué significa, porque muchas veces cuando ocurre cualquiera de las situaciones, cuando te están platicando y te mencionan este tipo de cosas, pues a lo mejor por el simple hecho de escuchar la frase o la palabra, te imaginas lo que pudiera ser, pero cuando ya lo hablas en materia, ya a lo mejor ya no, ya te faltan algunos elementos o herramientas para entender exactamente lo que es, y por eso quise ahondar en esa situación primero que otra cosa. Y por ejemplo, ahorita que estamos hablando justamente de lo de la legalidad en las escuelas o dentro de las escuelas y las guarderías, por ejemplo, tú sabes, seguramente sí, porque lo ves además, me imagino, muchas veces al día, ¿a qué está obligada a garantizar una guardería o, o un preescolar o una escuela entre de los niños y de los adolescentes en una generalidad? Bueno, ahí son varias leyes y depende también qué tipo de escuela, si es primaria, secundaria, si es primera Ok. infancia, etcétera, ¿no? Esto también está consagrado en nuestra Constitución, en una reforma muy reciente del artículo tercero constitucional, incluyó también como parte de la educación la primera infancia, lo que son las instancias infantiles. Entonces eso hace que existan otros dispositivos normativos, otras leyes que regulan las particularidades de cada tipo de institución. No es lo mismo regular un tema de una preparatoria, de una universidad, que regular el tema de una guardería. ¿Por qué? Porque el Para alumnado, empezar, no, y perdóname de que te interrumpa, pero para empezar, la, la, la necesidad de adultos en una y otra edad también es muy significativa, ¿no? Su independencia es muy distinta. claro, cuando tú estás hablando todavía de primaria, tú de secundaria, los papás participan de forma muy activa en el vínculo con la institución educativa. Eh, no quiere decir que no lo hagan cuando pasen a prepa, a la universidad. Los papás, las mamás pueden estar muy pendientes, ¿no? Pero automáticamente por el crecimiento y la independencia de la persona, es que ya los papás, las mamás ya no interactúan tanto con la institución educativa, ¿no? Entonces, sí son diferentes formas de reglamentarse. De entrada, todos obviamente tienen que estar aparejados a la Ley General de Educación, que es como la norma para todos, indistinto a lo que sea. Esa es la regulación que existe sobre estas instituciones, ¿no? Exacto, exacto. Y al tema de las universidades cuando son autónomas, pues temas de sus reglamentaciones que le dan la autonomía, ¿no? Oye, ¿qué tipo de reglamentos o documentos deben tener disponibles para que la gente sepa que esa institución está regulada? Ya lo platicamos nosotros, cuando hicimos el primer episodio, tuve de invitada a Leo Sandoval, y estuvimos platicando justamente de ese tipo de cosas, porque bueno, ella es dueña también de una estancia infantil, y ella decía, pues es que hay, sí, obviamente siempre va a haber accidentes, no nos vamos a excusar de eso, pero también es muy importante pues darse cuenta que están regulados, que estamos supervisadas, o sea, ¿qué es lo que ellas tendrían que ver legalmente para estar seguras de que es una institución regulada? Yo me iría, respondería en este momento sí, para saber si es una institución regulada, más que hablar de reglamentos, yo hablaría más bien de autorizaciones, de labores,
de licencias de funcionamiento. O sea, para mí hablar de si una institución está regulada o no, está apegada al marco normativo, perdón, primero tendríamos que hablar de que cumpla con los requisitos que como un ente de producción, en este caso una escuela, pues cumpla con sus requisitos para poder estar legalmente, ¿no? Puede ser persona física, puede ser persona moral, primero pues, tiene que obtener una autorización de la Secretaría de Educación Pública, en el caso de estancias, en el caso de kinder, primaria y secundaria, tiene que obtener un REGOE. Para mí eso es que una institución esté Regularizada, sí. regularizada. Y ahora en cuanto a reglamentos, pues es un campo más amplio, porque en materia de reglamentaciones internas, no solamente mandatan los temas de la educación, no solamente mandatan los temas que tienen que ver con la prestación de servicio de forma directa. Todas las empresas, incluso las que no son empresas, que son organizaciones de la sociedad civil que no tienen fines lucrativos, también tienen otro tipo de operaciones. Tienen operaciones con sus trabajadores, con sus proveedores. Y las diferentes normas te establecen reglamentos. Ejemplo, en materia laboral, hablas de un reglamento que tiene que ver con el tema del reglamento interior de trabajo. Es la misma institución educativa, pero no hablas del reglamento como el que te refieres tal vez del reglamento escolar, ¿no? Entonces, yo creo que más bien la reglamentación se tendría que ver desde qué punto quiere También es un meter, abanico, entonces, de y es acuerdo un también. abanico, es cierto. Y para mí, que una institución educativa esté apegada al marco normativo, de principio, si no tiene licencia de funcionamiento, Sí, eso es lo está. que te iba a mencionar hace un rato que decías de los REBOEs, porque por ejemplo las estancias infantiles, no todas tienen un REBOE, sin embargo tienen licencia de funcionamiento, están reguladas con protección civil, obviamente Exacto. también las supervisa salubridad y las supervisa el DIF nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen una amplia gama de supervisiones y de, como dijiste tú, de permisos que deben de tener, a pesar de no tener un REBOE, que yo me imagino también en los próximos meses o días, seguramente se van a tener que abocar a la regularización. Pero por lo pronto también, eso también es válido, eso también quiere decir que están en regla, ¿no? Sí, claro, desde luego es como la regla fundamental Claro. en la institución y en cualquier tipo de lugar donde se preste un servicio, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que comentas de Reboe, actualmente sí requieren una autorización, que no es como tal un Reboe, a través de toda la legislación que habla sobre la prestación de servicios educativos, etcétera, pues, de cuidado infantil. Ajá. Entonces ahí sí tienes tú una obligación de sí tener una cierta autorización, no el Reboe como tal, porque eso te va para otro tipo de cosas, ¿no? Que es la Pero para una certificación. regularidad. Exacto, ¿no? Oye, y bueno, ya, ahora vamos del otro lado de la moneda. Ahora vamos a hablar de los derechos de las madres y de los padres, porque también eso es importante. ¿Hasta dónde o qué derechos tienen los padres de familia sobre la seguridad o bienestar de los hijos dentro de esas instituciones? Porque hay mamás que incluso, o personas que incluso me han comentado, bueno, ¿yo hasta dónde puedo llegar? O sea, ¿qué puedo hacer yo dentro de, o cómo qué puedo yo aportar a lo mejor para el reglamento interno que estábamos hablando ahorita, o qué pueden, ellos hasta dónde llegan con esto, Mm. los padres de familia? El derecho a la seguridad al interior del centro educativo, en principio, es de las niñas, niños y adolescentes. O sea, ese es el derecho. La obligación constitucional de los papás Ajá. es el que ellos puedan tener para las herramientas necesarias para poder ejercer su obligación de vigilar que el hijo esté salvaguardado o la hija esté salvaguardado, ¿no? Que puedes llamarlo como derecho. Sí, bueno, pues, los papás tendrán derecho cuando exista alguna situación fundada, pues de tener acceso a opinar, a participar en torno a si hace falta tal vez alguna rampa de seguridad, algún aditamento físico que vean que está haciendo falta, que ellos participen y que sean tomados en cuenta en eso. Tienen desde luego el derecho a tener acceso pleno al expediente de sus hijos cuando existe un incidente, aun cuando todavía no hay una norma que lo regule específicamente, donde te diga, oye, si tienes cámaras, tienes la obligación de otorgarles las grabaciones, no existe la norma, pero en una cuestión lógica,
tendrán derecho a tener acceso a esa información. Eso también de Este, manera privada, ¿no? Porque exacto. evidentemente, pues en las cámaras aparecen otros alumnos, otros menores, ¿verdad? Es a lo que iba ahorita, exactamente. O sea, por ejemplo, ellos tienen derecho a tener acceso a las grabaciones, pero no representa que le pases la grabación. O Sí, sea, ok. que la puedan ver. Si la persona quiere hacer una solicitud para obtener eso, ya tendrá que ser a través de algún órgano jurisdiccional que te instruya que entregues al juzgado eso. Porque en efecto, las cámaras no graban nada más el tema Claro. de su De su hijo o menor. su hija, sino graban a otros niños a los cuales tú estás distribuyendo como institución esos videos, pues, puedes generar una afectación hacia la protección de datos de otros menores, ¿no? Entonces te pueden reclamar los otros papás. Si la autoridad jurisdiccional ordena que se le entreguen los videos, él procesará esos videos con la debida diligencia para que solamente se extraiga lo que corresponde al niño Por material. ejemplo, si yo soy una mamá y o sea, y a mí me preocupa algo que ocurrió dentro de la escuela. Y entonces yo voy con el director o directora y le explico que quiero ver las cámaras de concretamente ese momento del día donde pasó lo que a mí me preocupa. El director o directora puede sin ningún problema mostrarle esa parte del video, a pesar de que salen otros pequeñitos. Por ejemplo, dentro de las instalaciones de la escuela, en la oficina, en la computadora, etcétera, aunque la persona, el adulto que lo está pidiendo, vea a los otros Sí, menores. sí, eso no tiene Pues eso no hay ningún es como problema. si entran a la escuela los otros papás, ven a los otros niños. Okey, Lo que no se puede es almacenar esa información sí, en enviarla. video y enviar. O sea, simplemente obsérvala. Incluso los papás pueden decir, oye, ¿sabes qué? A ver, yo esto te lo voy a solicitar por el medio correcto. Nada más te pido por escrito que para que no se vaya a borrar esa información, la grabes tú como institución educativa, grabes de tal hora a tal hora, tal día, Sí, para que no se borre ni para que no nada, se sí. borre, grabes, tú, la institución educativa tendrá la obligación de salvaguardar esa información. Es más, puedes hacerlo en conjunto con el padre o la madre de familia, donde se grabe, quede grabado, pero hasta ahí. No puedes transmitir esa información hasta que no esté la Y orden. entonces la manera correcta de poder pedir esa sección de video sería por escrito. Sí, claro, pero para que resguardes, para que guardes esa información, Okey. no para que la No entregues, para que la muestres. aunque te la pidan por escrito. No, incluso para mostrarla tiene que presentar un escrito, Sí, para que quede presentado por constancia, oficio. porque obviamente eso le beneficia tanto a la institución como a los papás. Hay Okey. muchas cosas en el derecho que tienen que ver más bien con una práctica, unos usos. Las normas no pueden alcanzar a vislumbrar todos aquellos supuestos en los que pudiésemos enfrentarnos en el día a día. Claro. Hay determinadas cosas que se van haciendo conforme se va desarrollando, cuando se incluyen tecnologías, cuando se toman otro tipo de pensamientos en la sociedad, y entonces se van modificando. ¿Cuál es la parte que desde mi punto de vista central? Es que si una institución o un padre de familia quieren apegarse lo más que se pueda a la norma, es tomar la cuestión general, derecho general, lo particular en donde haya cuestiones particulares, y lo que no esté regulado, basarse en los principios anteriores, en lo que me marcan esos principios, ¿no? Yo tengo que tener un derecho para ese derecho a la privacidad de un menor. Ah, bueno, Claro. es un principio, que es un concepto amplio, pues entonces el que está operando esa norma, el que quiere es destinatario de esa norma, pues tiene que pensar cómo es el principio para una determinada situación cuando no está regulado. Sí. Okey. Bueno, ¿qué puede hacer una madre o un padre cuando sospecha negligencia? Bueno, la sospecha de negligencia pues puede ser, pues principalmente pues, tomar algunas medidas, estar más pendiente sobre el comportamiento del menor, estar más pendiente sobre la actitud que toma la institución educativa, o sea, medidas preventivas, ¿no? Si hablamos de que tiene una sospecha, pues esa sería. Si la sospecha ya no sospecha y ya es un Ya lo tema, confirmas. ya está confirmado, pues primero, principalmente retira al niño del centro educativo. Posteriormente, pues tienes varias acciones. Tienes acciones en la vía penal, tienes acciones en la vía civil, Dependiendo de de- la negligencia. exacto, dependiendo la afectación. Y bueno, para materia penal necesita la existencia de una hipótesis normativa donde se establezca como un delito. Si Okey. no, Ujú. no todas las conductas que cometemos las personas constituyen un delito. O una negligencia.
o una negligencia. Puede ser que tal vez hagamos algo contrario a la ley, que es contra la ley, sí, pero no constituye un delito. Sí, me quedo pensando porque a veces las personas pensamos que puede ser algo negligente, alguna acción que tome alguna institución educativa, no sé, cualquier cosa, y probablemente sí, no fue la mejor práctica, digamos, pero tampoco cae en una negligencia grave o en un delito, como lo acabas de mencionar. Y ahorita yo creo que también hemos estado como eh, yo he visto que como que últimamente hemos estado como orillándonos a que la mayoría de las cosas las veamos como negligencias demasiado graves y a lo mejor son cosas de todos los días, a lo mejor son situaciones que pasan en cualquier escuela, pero que quizá los padres de familia lo vean demasiado grave por obviamente tratarse de su menor hijo y lo hacen demasiado grande y grave y entonces acuden a un abogado y el abogado a lo mejor, pues no sé si pueda malintencionar o mal aconsejar y entonces empieza un, eh, este, un juicio a lo mejor innecesario por algo que no tendría por qué serlo. Por ejemplo, te explico, te doy un ejemplo que ya le di muchas vueltas, pero te doy un ejemplo rápidamente. Supe de una persona que hizo o que llevó a la corte a la directora de una institución porque a su bebé lo mordió otro bebé. Son cosas que finalmente estamos expuestas todas las instituciones educativas, porque los niños pues no dejan de ser humanos, no dejan de ser niños, no podemos tenerlos todo el tiempo y a toda hora sin hacer nada, quietecitos, ¿sí me explico? Ujú. Y sin embargo, a mí me llama la atención que se pueda llamar a juicio a una maestra por algo así. Bueno, a veces ahí estamos entrando en otro tema que también es muy apasionante. Eso se llama derecho de daño. Derechos de daño. Cuando hablamos de negligencia, como tal, decimos, bueno, es que es negligente. Entonces habría que entender qué es negligencia. La negligencia, como se entiende actualmente, está relacionada con un deber de cuidado, Ok, con un tema de si tú podías haber previsto una conducta y no la prevediste, entonces genera negligencia. Pero dentro de la negligencia también hay negligencia tolerada, porque ahí hay situaciones que de entrada estás ya en un riesgo. Ese deber de cuidado muchas veces tiene unas excepciones. En un ejemplo, cuando tú vas a una operación médica, ajá, tú llegas de entrada, ya sabes que lo que va a hacer el doctor va a ser invasivo a tu cuerpo, claro, va a cortar. de acuerdo. Entonces, ya de entrada tiene un deber de cuidado mayor. Que si tú pones, oye, pero es que el deber de cuidado es estricto, pues ya simplemente ya desde cortar te estás lastimando a la persona, ¿no? Entonces, ese deber de cuidado es lo que las instituciones, en el caso de las escuelas, deben de estar siempre previendo. A ver, ¿cuál es mi deber de cuidado como institución educativa? Bueno, mi deber de cuidado es que el piso no esté resbaloso, que no esté grasa, que no haya cosas que se puedan quemar. Prever, ¿no? Prever, exacto. Entonces, a medida que tú vas previendo ese tipo de posibles situaciones, estás teniendo el deber de cuidado. Seguramente no vas a ser negligente. Si, por ejemplo, tú tienes los famosos contactos, Sí, tú tapas los contactos porque tienen claro, niños de 2, 3 años que pueden meter cualquier cosa, tu deber de cuidado te indica que debes de tapar eso para proteger al menor. claro. Si aún poniendo esa protección, el menor se llega a electrocutar, bueno, tu límite de deber de cuidado, tú lo cuidas, te lo garantizaste. Seguramente no vas a ser negligente. Se va a llamar eso un accidente. Ok, Si tú el deber de cuidado no lo tuviste y no previste que puede haber un electrocutamiento, perdón, electrocutamiento. Entonces sí ya llega a ser eres negligente. negligente. Ok, Entonces, para hablar sobre los hechos, tienes que analizar cada una de las situaciones. El niño mordió a otro niño. ¿Cuál es mi deber de cuidado como institución educativa? Ok, mi deber de cuidado es que una maestra, una persona, alguien esté supervisando el recreo. ¿Lo hiciste? Sí. Ok, pero la persona está supervisando en la esquina. Cuando lo muerde, pues apenas sigue el caso a claro, correr. claro, O sea, y era inevitable, ese es un accidente. claro.
¿no? Y en este caso, entonces, por qué sí hubo un desahogamiento de pruebas y todo este? Los procesos se tienen que llevar, o Ok. sea, si O sea, no significa que tú tengas la culpa, ni mucho menos el hecho de que te llamen a desahogo que te de demandan, no, pruebas. claro que no. O Ok. sea, cualquier persona puede ejercer una acción y las personas contra quien se enderece esa acción tendrán que defenderse, ¿no? Entonces tampoco tenemos que sentir miedo por nada de ese tipo de situaciones, No, porque a veces pues sí es alarmante. seguramente si ese deber de cuidado existió, no va a existir la negligencia. Y entonces Claro. esa situación pues va a llevar con una sentencia absolutoria, ¿no? Y con respecto a lo que estamos hablando de este tema, ¿qué respaldo legal tienen los educadores entonces? ¿Cómo que respondemos? Sí, ¿qué respaldo cuando enfrentan acciones injustas? O sea, ¿qué respaldo tienen? Bueno, habrá que ver cómo es la situación. En principio hay veces que la propia institución educativa estaría obligado a garantizar la defensa de ese trabajador cuando su actuar, su responsabilidad derive de su trabajo cotidiano. Si es una acción que se atribuye exclusivamente al actuar de la persona en lo personal, no como institución, pues él tendrá que, como cualquier persona, buscar sus medios para generar su defensa, ¿no? O sea, tener un abogado o abogada que lo defienda. O sea, su respaldo básicamente pues justamente son las leyes y la seguridad de el buen uso de su trabajo. Claro, o sea, si el respaldo lo ves en el sentido de que con qué se puede defender, como tanto el que demanda alguna acción, pues el que se defiende, la propia norma la que le va a determinar cuáles son los derechos y obligaciones, y el juez lo que hará, verá los hechos, verá el cúmulo probatorio y determinará quién tiene la razón o ¿O quién no? no tiene. Oye, bueno, ya hablamos de qué pasa si los papás se dan a la sospecha de que hay negligencia dentro de la institución. Pero ahora, ¿qué pasa si los docentes tienen sospecha de un abuso familiar? Bueno, ahí tendrían que dar aviso a las instancias como el DIF, dependiendo también que hablemos por violencia, ¿no? O sea, bueno, por alguna cuestión física, las acciones, si es algo que se note con mucha claridad, pues tal vez incluso hasta apertura una carpeta de investigación. El tema de esto es de que muchas veces también los educadores no son peritos en temas de conducta de los Claro. menores, ¿no? Tal vez eso lo puede determinar una persona que tiene una profesión de psicología, porque el maestro así como de bote pronto decir, oye, es que está recibiendo violencia. Pero, por ejemplo, ya, o sea, yéndonos a una cosa ya más obvia y a lo mejor ya por sentido común, como por ejemplo, si un docente recibe a un bebé, a un chiquito o chiquita, con moretones en todo el cuerpo, y ayer no tenía esos moretones. Lo que tiene que hacer el docente inmediatamente es apoyarse, por ejemplo, de instituciones como el DIF o tiene que hablarle a su abogado para una constancia. ¿Qué tendría que hacer? Porque yo te pregunto esto porque a lo mejor muchos de los compañeros docentes podrán decir, es que si yo reporto, ¿qué tal que me echan a mí la culpa? Porque yo lo recibí así. No, 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 aquí no podemos presuponer. O sea, aunque sea muy visible, Ujú. ya no llego con golpes al día siguiente, sí. El docente no puede presuponer que es una violencia que el niño haya recibido. Entonces tendría que hablar con los padres de familia En para primera principio, instancia. lo que se tiene en primera instancia, se tiene que llenar una bitácora, Ok. se tiene que dar aviso a las personas, se tiene que Una documentar incidencia. una incidencia, ¿no? Porque no podemos afirmar que sea violencia. Claro. Si eso fuera así, a mi mamá sería condenada muchas veces. No, pero ya Que no yo, estamos en esa yo, época. no, no, pero no, mi mamá no me pegaba. Yo me agarraba, me subía a la bicicleta, me aventaba por la patineta, me Y ya metía mañana cada sí. madre. No te preocupes. Y Y ya llegabas un día, ya no los golpeado. tenías y al otro día sí ya Pero los nadie me había tenías. golpeado, me Claro. había yo caído de la bicicleta y yo era de los que me caía No, y no volvía a subir. yo pensé que te alistaban con un No, cinturonazo como me antes. refiero a que si presuponemos una situación, pues todo el mundo pensaría que me metía unas golpizas. Y eso no era así. Sí, pero de todas maneras hay conductas extrañas. O sea, yo te lo digo porque también soy formadora de infantes y yo te lo digo porque, o sea, si ya tienes tiempo con un menor, Ujú. a veces sí notas esos cambios incluso de conducta o de ciertas situaciones que sí notas. Ya sé que no somos expertos ni mucho menos, pero sí hay cosas como un poco más de sentido común y también ya, pues de este feeling que tenemos los docentes después de tantos años de estar siendo formadores de niños, ¿no?
Obviamente no lo puedes, ya me lo estás aclarando, sobre todo legalmente no lo puedes asegurar y aseverar, pero normalmente en lo personal, eh, pues yo sí entraría como en un conflicto de decir, bueno, oye, ¿y ahora qué hago? O sea, lo que a mí se me ocurriría, excepto ahorita que tú me puedas dar tu mejor opinión, a mí lo que se me ocurriría sería como mandar llamar a los padres de familia con la presencia a lo mejor de mi supervisora del DIF. Mm. Sí, Con obviamente el documento, como dices tú, asentando el hecho, ¿no? yo creo que más bien antes de generar esto, o sea, como una medida o lineamiento de prevención presente para no caer incluso en la negligencia, más bien lo que se tiene que hacer es como un paso a paso, tienes que establecer un procedimiento donde tú señales, bueno, ¿qué pasa con esto? Tengo estas observaciones, o sea, observo esta situación, esta conducta. Como reitero, no somos expertos, aunque yo sepa tal vez de algo de administración, yo no puedo decir que soy administrador, o sea, Claro. definitivamente, aunque en medio entienda. Y más bien lo que se tiene que hacer es generar una especie de investigación y ver cómo va avanzando y si apoyarte tal vez de alguna persona que pueda ayudarte al interior de la institución, que tenga el conocimiento para empezar a hacer algo más concreto. Si ves que el resultado de esa pequeña investigación que estás realizando existe una cuestión de una violencia, una posible violencia, pues entonces ya pasas al siguiente nivel, ¿no? Dar aviso al DIF, empezar a generar pues, avisos a las autoridades competentes para que si ellos también que van a hacer su pequeña investigación consideran que existe, que sí es un caso donde puede existir una violencia infantil, pues entonces empiecen a actuar. Pero es un paso a paso. O sea, reitero, por ejemplo, de mi mamá, si yo al día siguiente llego golpeado, porque dice, le metió unos cinturonazos, y no es cierto. Sí. Me metí una raspadota grandísima. O sea, y aquí la traigo unas... No, pero y además los tiempos han cambiado mucho. Lo que te dije es verdad. O sea, antes los papás corregían a golpes. O sea, era algo, una práctica muy común. Bueno, yo todavía estoy muy chavito, ¿eh? No sé, O sea, y yo se me nota, tocó, no voy a repelar ya en no ese golpes. sentido. Ya eres de una generación. Ya soy de la generación. No. Pero yo sí, abogado, yo sí, a mí me tocó la corrección con cinturón, chancla, cuchara de cocina, porque así se usaba, era parte de la educación y la verdad es que yo me imagino, porque claro que yo era una niña y no lo sé, pero yo me imagino que si alguien se quejaba de que tu mamá te corregía, pues no te daban la menor importancia porque era lo más común o lo más normal. Ahora ya se ha ido agravando esa acusación, ¿no? Ya no es nada normal que alguien diga, es que mi mamá me agarró a nalgadas. Sí, yo siempre, cuando tengo oportunidad, siempre refiero que pues todo lo que vivimos, la legislación, el pensamiento es un delirio colectivo. Lo que en algún momento consideramos que era correcto, hoy no lo consideramos, ¿no? No quiere decir que el anterior sea correcto o incorrecto o el presente sea correcto o incorrecto, sino más bien está en función de ese delirio colectivo, de lo que la colectividad piensa en determinado momento, determinado espacio, sobre qué es lo correcto. O sea, el delirio colectivo es lo que está de moda. Lo que está de moda o lo Lo que esté generalmente de moda aceptado ahorita en la por generación, por la ¿no? sociedad, ¿no? Sí. Porque fin que menos no podemos hablar nunca sobre si como nos educaban nuestros papás fue correcto o incorrecto, Sí, no, porque habemos muchos que somos profesionistas y gracias a eso. no tenemos ningún... Bueno, no, tú, Sí, evidentemente me no. quise incluir con los demás. O sea, Claro, gracias. Para no sentirme muy... yo nací con la era de los derechos humanos. Muy vieja. Después de la Gracias. tribunal. No, tú estás junto con la licenciada que es súper joven, así, más o menos de esa misma generación. Y lo comprendo, pero sí, es efectivamente, algunas personas podemos decir, gracias a eso soy quien hoy soy, y otras personas pues pueden decir, a mí no me funcionó, o etcétera, ¿no? O sea, podemos llegar a... No, yo a puedo eso. decir que tal vez eso no es lo correcto y podemos educar y tal vez puede resultar bien. Y nos damos cuenta que con el tiempo que los hijos, las hijas, sin necesidad de una violencia física o verbal, pues igual van a ser profesionistas, igual van a tener una vida pues adecuada, un desarrollo. El tema que yo creo que está más en función a las modas, que lo comentabas con la juventud actual, es de que llevan los temas al extremo. Sí. O sea, es... Es un poco lo que yo quería decirte sobre la mordida. Me parece también algo muy extremoso, la verdad. Exacto. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que me digas, es que está en función de, o a la disposición de la ley, porque una maestra mordió al menor, que pues es que estaban jugando, el niño obviamente por instinto se defendió y mordió, y no pudimos alcanzar, como dijiste tú, no pudimos alcanzar a quitarlo, o sí alcanzó a morderlo, etcétera.
me parecen cosas completamente diferentes. O sea, si tú me dices, es que la maestra lo agredió y tiene una mordida de la maestra, Claro, esa, es o sea, completamente sí. lógico que esa maestra lo hizo con toda la intención. Y obviamente yo estaría completamente de acuerdo con que se pusiera a disposición, evidentemente, porque cómo tiene una institución, cómo está trabajando de docente. Hay miles de preguntas. Pero si es un menor de la misma edad que el otro menor, incluso puede ser hasta menor que el chiquito que mordieron, y que se lleve a las autoridades, yo pienso que es extremoso, pero bueno, esa soy yo como un ser humano. Por eso te digo, muchas veces, y lo dije al principio, muchas veces creemos saber de leyes y nos encanta opinar, pero es por eso que te invité, porque pensamos muchas cosas que quizá no están bien pensadas, como en mi caso, creer que eso es una exageración. Sí, yo creo que aquí tenemos que utilizar la racionalidad, el sentido común, la tolerancia, y yo creo que eso aplica a cualquier tipo de situación. Así como igual lleva al extremo, si el niño es maltratado porque un día llegó golpeado, Sí. también lleva al extremo el decir que la maestra o la directora, el director o el maestro, pues está siendo negligente, ¿no? O sea, tendríamos que más bien hacer un análisis sobre la situación que se da en cada momento para poder determinar si existe bueno, para empezar, una intencionalidad, que también es otro tema. O sea, No, es que yo quiero, por favor, comprometerte delante de todos los que nos están escuchando y viendo, para que vengas a muchos temas, porque la verdad es que hay con mucho mucha gusto. tela de dónde cortar de este tipo de situaciones. O sea, yo, por ejemplo, también me encantaría hablar también de la rama con respecto a qué pasa cuando los papás se divorcian. Hay muchos niños actualmente que debido a lo que estábamos hablando de la actualidad de la moda generacional, en donde incluso las mamás dicen, es que yo nunca quise estar con el papá de mi bebé y yo prefiero sola. Hay otros muchos que se divorcian. O sea, es mucho más común ahora que antes. Pero lo que no es, lo que sigue sin estar dentro de nuestra educación es saber qué vamos a hacer o cómo seguir educando y qué derechos tienen nuestros hijos cuando esta situación pasa. Entonces sí te quiero comprometer para Sí, nos un nuevo aventamos las episodio veces y que poder sean. hablar de este tipo de cosas. Las veces que sean, con mucho gusto. Y puedo ahorita, así como con todo lo que estás comentando, te puedo decir que sí está de moda y que sí es una salida clara. O sea, como a muchas preguntas que se han salido en esta charla, en este diálogo, creo que el establecer un plan de cumplimiento al interior de una institución educativa o en cualquier otro tipo de negocio, creo que es la respuesta a muchos de los cuestionamientos, que incluye políticas, incluye reglamentos, incluye lineamientos, incluye procedimientos. El plan de cumplimiento está basado en temas que tienen que ver con la reputación empresarial, con la cuestión de cómo la empresa interactúa, o en este caso la institución educativa, interactúa en la sociedad, donde va más allá de lo que la propia norma le obliga. Decíamos, bueno, ¿qué es una escuela, una institución educativa? Que está regular. Bueno, la que tienen las autorizaciones, protección civil, licencia de funcionamiento, DIF, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que la norma le permite. Yo creo que para dar respuesta a muchas de las preguntas, creo que el plan de cumplimiento es lo que puede generar que una institución educativa garantice una prestación de servicio más transparente y con mayor previsibilidad sobre lo que puede suceder. Ese plan de cumplimiento, pues es técnicamente un plan donde tú ves los riesgos potenciales, metes toda tu actividad a una matriz de riesgos y entonces vas poniendo qué es lo que es de riesgo. Cosas que incluso no son de la prestación del servicio, pero sí están relacionados. Me comentabas ahorita, oye, ¿qué pasa cuando hay un menor que está en proceso de separación de sus papás? Bueno, la respuesta es que tras este plan de cumplimiento, este proyecto de cumplimiento, o como se conoce en concepto, no es que sea decirlo en inglés, sino es un concepto amplio, lo que es el compliance. Lo que genera es de que tú estés vislumbrando como en tu matriz de riesgos que puede haber un niño que esté dentro de un proceso judicial sus papás, que nada tiene que ver con la prestación de servicios, pero que sí se relaciona con la vida, los derechos de este menor y la interacción que va a tener este niño con los demás bajo la presión o bajo cómo está sofocado por la... Sí, la porque problemática de definitivamente sus se papás. refleja.
Entonces, tú en ese plan de cumplimiento, que vas más allá de lo que la norma te obliga, incluso de lo que es tu propia prestación de servicios, tú vas a ver, bueno, ¿qué pasa cuando un niño está dentro de mi matriz de riesgo? Sí. Ok, entonces voy a analizar de qué forma puedo yo procesar Sí, a esta persona, y vas a convertir estos lineamientos, los vas a convertir en una política dentro de tu empresa. Eso es lo que puede resolver muchas de las preguntas de las que estamos hablando ahorita, ¿no? ¿Qué pasa si un niño muerde a otro niño? Ok, ¿es una cuestión que puede suceder dentro de la prestación de servicio? Sí, no está relacionada directamente con la prestación de servicios, porque aquí yo doy servicios educativos, no claro. doy mordidas. Entonces, bueno, ok, pero puede suceder. Entonces, mételo en esa matriz de riesgos y generas todo ese plan de cumplimiento, que es ir más allá de lo que la propia norma te provee. Y eso te va a dar, aparte te va a dar una cuestión, un valor reputacional, te va a hacer que cuando se presente alguna situación de las que son posibles, tú vas a tener incluso ya el procedimiento, no la solución. Esa no la vas a tener en muchas de las ocasiones, ¿no? Claro. Muchas de esas se irán a la solución de un poder, de un procedimiento judicial o una fiscalía, no sé. Pero tú como institución educativa sí hiciste, garantizaste ese deber de cuidado que te va a evitar a no llegar a una negligencia. Negligencia. Hay una resolución de la Corte, ya como para cerrar este pequeño tema, que es muy interesante, donde condenan a una asociación civil, una organización sin fines de lucro, porque violó ese deber de cuidado. Y durante todo el proceso se alegaba que no existía una norma que atendiera a la falta de ese deber de cuidado, y la Corte lo que dijo, sí, sí existe. Las normas privadas, que son los estatutos de las empresas, de las organizaciones de la sociedad civil, son normas que obligan al interior de esa institución, y también obligan a quien quiere participar por alguna situación en esa institución. Entonces, la Corte lo que dijo, a ver, tú eres una institución que te dedicas a esto, no tienes fines de lucro, bla, 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 bla. Tú debes de atender a tu objeto, y lo que faltaste de cuidado es a lo mismo que tú pusiste en tu oferta. Es una resolución muy interesante y que se apareja mucho con el plan de cumplimiento, porque es lo que tenemos que estar viendo ahora. Y lo tenemos que estar viendo porque sí está de moda en cierta forma, pero también es parte de cómo podemos atender el pensamiento social que vivimos actualmente, ¿no? Actualmente pensamos que tal vez un animalito debe tener un cuidado Extremo. mayor, extremo, a lo que anteriormente era, ¿no? De acuerdo. Eso es lo que la sociedad está demandando ahorita, porque ese es el delirio colectivo actual. Cuando digo delirio, no lo digo en sentido peyorativo Sí, sí, o agresivo. o agresivo, lo digo en el sentido porque al fin del camino es una imaginación. Hablamos de que no podemos hablar si es bueno o malo, sino estamos hablando de lo que la sociedad considera correcto en un determinado espacio y momento, Ujú. ¿no? Entonces, básicamente, eso es como una Una generalidad. generalidad. Ok, algo que tengas o que quieras abonar a esta charla, abogado, algo que quieras aconsejarnos a las estancias infantiles, a las instituciones educativas, este, y también a los padres de familia para no dejarnos sorprender de ni una ni de otra forma con las negligencias, con las acusaciones, que no, como decía, creo que el Chespirito creo que decía que no cunda el pánico en ninguna de las dos, de ninguno de los dos lados, porque finalmente, pues debemos ser un equipo, ¿no? Nosotros debemos de ser un equipo, siempre vamos de la mano junto con el desarrollo de nuestros hijos y evidentemente, digo, habemos muchísimas instituciones para que los padres de familia elijan la que mejor les parezca y la que mejor esté a su forma de pensar y de vivir y de educar, pero, pero bueno, que no tengamos miedo tampoco de enseñar, porque ahora últimamente también, pues a lo mejor ciertas instituciones ya hasta nos da miedo enseñar porque no sabemos a qué tenemos derecho, como lo que te decía al principio de esta charla cuando empezamos, ya es un poco de miedo porque no es un secreto, ha salido en las noticias. Por ejemplo, el caso de este profesor que fue acusado injustamente de que había abusado de una de las nenas cuando evidentemente, incluso creo que estuvo detenido y fue injusto. Ujú. ¿Qué tenemos nosotros o qué puedes abonar a esta charla para que no cunda el pánico, como te lo estoy diciendo, ni de parte de los padres de familia de meter a instituciones a sus hijos, ni de la parte de los docentes de recibir a los niños? Mira, creo que el avance
que se ha tenido en los últimos 20 años en materia de derechos humanos, particularmente de 10 años, 10, 11 años para acá, ha sido importante, ha sido de un valor grande, pero creo que nos ha llevado también a perder un poquito la lógica, la racionalidad, y empezamos a ver todo al extremo, como lo comentábamos. Yo creo que eso no es lo correcto. Pienso que los derechos humanos deben de existir, se deben de garantizar, se deben de potencializar, sí, pero también debemos de mantener la racionalidad, la lógica, eh, y no abusar también de muchas veces de esos instrumentos, porque lo que nos dice la historia jurídica en cualquier país es que empiezan a reformarse los instrumentos normativos, se crean nuevas instituciones y empiezan muy bien, y cuando se empieza a generar un abuso o un uso indebido sobre esas instituciones, terminan por desintegrarse normalmente porque, me refiero a instituciones jurídicas, no instituciones, porque precisamente las personas a veces vamos virando nuestro comportamiento de una forma extremista. Yo creo que Sí. el secreto es estar ante cualquier situación, decir, bueno, necesito analizar antes de sentenciar, antes de decir qué es qué o qué no es. Necesitamos como personas ser conscientes de eso, ser responsables. Cuando existan casos que realmente deban de ser sometidos, porque realmente sucedieron los hechos, sométanlos, desde luego, es parte de esa protección de los humanos, pero cuando no existan y también lo utilicen como un instrumento de arma, aguas, porque también hay sanciones, ¿eh? O sea, también quien Ah, oculta un hecho, fíjate, eso no lo platicamos durante la conversación, pero no sabía que había sanciones por claro, es un delito. Quien trata de imputar a una persona un hecho que no que no, existe, ajá, que también no eso es un tuve. delito, ¿no? Pero bueno, estamos ahí metidos en otra materia y esa Sí, no es mi pues digo, expertise. son muchos los programas que vas a seguir invitado y te agradezco mucho por haber venido el día de hoy. Sé que tienes muchísimo trabajo, que siempre estás muy ocupado, pero te diste el tiempo de platicar con nosotros y te agradezco muchísimo ese tiempo porque sé que es muy valioso. Muchas gracias por haber venido No, y espero que no sea la última vez. claro que no, y al contrario, muy agradecido con esta invitación. El poder platicar contigo un rato con tu auditorio es muy agradable, muy divertido, y las veces que sea. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros también el día de hoy. Espero que no sea tampoco la última vez. Y si tienen algún tema que quieran hablar, que quieran discutir, alguna pregunta para el abogado, pues los esperamos en los comentarios. Recuerden poner por favor en el enlace de su like, suscribirse y bueno, seguir con nosotros todo el tiempo que quieran y todo el tiempo que podamos estar para ustedes en ciertos temas. Muchas gracias. Yo soy Lisa Sani y hasta la próxima. Bye bye.